Muy bien, les damos las bienvenidas a todos y a todas, especialmente a Lili Calderón, abogada que el día de hoy nos acompañará. Vamos a comenzar con una oración, ¿ya? Pidiendo la gracia de que venga la lluvia, especialmente, ¿cierto?, en nuestro territorio, que está siendo tan golpeado por la sequía. Entonces vamos a ver un pequeño video y luego vamos a hacer una breve oración. Nos ponemos en presencia entonces del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isso aqui não se acaba assim. Nunca vi isso aqui. Hoje você chega até assim, amanhã quando você voltar aqui, se voltar, a terra já está limpa. Isso aqui não tem mais água. Entendeu como é que é? Porra, é deprimente, cara, porque pra quem depende disso daqui pra sobreviver, é previsão de que daqui uns mais 10, 20, 30 anos ninguém vai mais ver água aqui dentro. Entonces esta realidad se está dando en los ríos, ¿cierto? No tan solo acá en Brasil, sino también en Perú, en Bolivia, los incendios. Entonces vamos a pedir a Dios Todopoderoso que de quien depende todo nuestro ser, actividad y vida, nos conceda y conceda de manera especial a nuestra Amazonía la lluvia necesaria a fin de que asegurando el sustento diario de muchas de nuestras comunidades ribereñas, podamos con tranquilidad buscar los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora comenzamos entonces a presentar a nuestra expositora, que de paso le damos gracias por su presencia. Eh, Les presentamos a Lili Calderón, ¿cierto? Abogada peruana, con magíster en Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Poderes Públicos, también en Derecho Ambiental, ambas por la Universidad del País Vasco, España. En experiencia laboral, bueno, su trabajo, ¿cierto?, ha sido en relación a la defensa de los derechos humanos en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas y desde el año 2016 trabaja en la REPAM, Red Eclesial Panamazónica. Y este año se encuentra en su proceso de doctorado. Entonces, le deseamos todo lo mejor aquí a Lili y le agradecemos por su presencia. Adelante, Lili. Muito obrigada, Lisette. Un placer a todas, son todas chicas, no todos, por darse su tiempo y estar aquí compartiendo en este espacio tan acogedor que es el voluntariado. Entonces, no sé si las compañeras y compañeros son de habla también portuguesa o de qué contexto son. Sí, muchas gracias Lili por recordarme ese detalle. Nos encontramos con traducción simultánea para aquellos que lo necesiten, ya tenemos interpretación, entonces le vamos a pedir a Lili que también pueda hablar lentamente para que facilite al hermano que nos ayude en la traducción poderlo hacer lo mejor posible, ¿ya? Pero en este momento nos encontramos todos, somos de habla española. Bueno, Joan es norteamericana, pero comprende también cuando muy bien el español. Vamos a divagar, entonces. Sí, por favor. Ok, bien, entonces, ¿tengo permiso para la proyección? Sí, Sí, ok. Mientras pongo la proyección, también igual un minuto así
La hermana Liz nos comparte cómo ha sido su experiencia por el Datem, que ha sido mi tierra donde he crecido, en San Lorenzo, Huijín. Sí, bueno, estuvimos visitando recientemente la comunidad de Huijín. Acá está también la hermana Miriam, que es de San Fernando. Así que también la bienvenida a la hermana Miriam. Y como ya les decía, un gran impacto porque el río Pastaza está muy seco y lo cual dificulta mucho la conexión. Creo que estar en el territorio también permite conocer esa realidad, así que unirnos mucho también a lo que están viviendo las comunidades. Así que eso, muy bonito, puedo decir que de Perú la gente es muy educada, me sorprendió, muy educada y respetuosa, así que bueno, es, Pero también usamos mucha bolsa, así es que son unos pocos sí, cochinitos. pero en todas partes sí. Bueno, gracias. Bueno, me alegra, hermana. Bueno, pues entonces, el día de hoy me ha convocado Lisette para un poco compartir derechos colectivos y gestión territorial. Voy a intentar usar el lenguaje más sencillo posible para que sea fácil de entender, pero les voy a dar en dos panoramas. Una parte que es un poco las legislaciones que amparan estos derechos colectivos y la otra parte un poco la práctica, ¿no? Cómo se pueden ejercer estos derechos colectivos en la práctica, en la pastoral, en el trabajo diario. Ahí las hermanas que están por la frontera, cómo pueden usar estos derechos colectivos para ayudar a los indígenas, a las comunidades campesinas, a ejercer su derecho a protesta, a ejercer su derecho de defensa, a ejercer su derecho de opinar, de participar, ¿no? Entonces, más o menos por ahí vamos a encaminar. Bien, entonces, derechos colectivos. Antes de partir, me gustaría un poco compartir, porque en el Perú sobre todo, igual hay en otros países, el tema de que el interés superior, el interés general prima sobre la minoría. Y por eso es importante también tener datos sobre el número de indígenas que hay en el mundo, en nuestros países, y cómo podemos utilizar estos datos para acompañar mejor en el territorio a nuestras comunidades. Bien, entonces dice que se estima que hay alrededor de 476 millones de personas indígenas en el mundo. Estas personas representan aproximadamente el 6% de la población mundial, que habitan el 22% de la superficie terrestre. Entonces es un número considerable de personas indígenas, pero que en términos de población mundial somos minoría, ¿verdad? Bien, entonces, estas comunidades indígenas están distribuidas en unos 90 países y su diversidad cultural es notable. Los que hemos vivido en Amazonía o en los Andes peruanos y en otros Andes de los otros países podemos dar fe de esto. Son con miles de lenguas y tradiciones distintas. Por ejemplo, para llegar a Huijín, la hermana Lisset ha hecho una larga travesía. Lima-Tarapoto, llegando a Tarapoto ya tienes dos idiomas o dos grupos indígenas bastante considerables, que son los Aguajú, los Wampis y los de Lamas, el quechua lamista. Si vas bajando a Loreto, ya te encuentras con los Yurimaguas, es la unión de dos etnias, por ejemplo, pero que ya han desaparecido, los Yuris y los Omawa. Y si te vas al Datem, ya ahí están los Chapra, los Huitotos, los Aguajún, los Wampis, los Quichuas, los Achuares, los que están en la frontera, como son los Achuares, los Shuars, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de su importante presencia, estos pueblos
son desproporcionalmente afectados por la pobreza, la exclusión social y la pérdida de sus territorios ancestrales. Igual la pregunta aquí sería, ¿por qué? ¿Por qué son pobres? ¿Por qué son despojados de sus tierras? ¿Por qué hay tanta exclusión, discriminación en distintas entidades del Estado? Igual una pregunta suelta que más adelante igual podemos contestar, ¿no? Entonces, si consideramos que los pueblos indígenas habitan el 22% de la superficie terrestre y representan el 6% de la población, eso implica que las personas no indígenas ocupan el 78% de la superficie terrestre, o sea, representan el 94% de la población. La pregunta es, ¿cuántos millones de habitantes hay actualmente en el mundo? Si alguien tiene alguna referencia. Hola, ¿alguien sabe aproximadamente cuántos habitantes hay en el planeta? ¿Me están escuchando o aquí estoy sola? Por ahí, Sí, sí, vamos a más de googlearlo. 7.000 No, millones, no, no. cerca Ya, de 8 bueno, será. no importa, tienen que manifestarse porque no los veo con esta pantalla que se ha hecho así de plano. Bien, aproximadamente hay 8.000 millones de habitantes. Al 2050 vamos a estar más o menos 10.000 millones de habitantes. Dicen las investigaciones que para el año 50, por la cantidad de población, no va a haber recursos suficientes para abastecer a toda esta población mundial. Entonces, la pregunta de fondo también es, ¿quiénes van a sufrir estas consecuencias? ¿A qué población, a qué grupo humano vamos a arriesgar? ¿Quiénes se van a sacrificar? Bueno, la pregunta creo que ya es obvia, ¿no? Tal como está este sistema, los de siempre van a ser los sacrificados, pero hay que trabajar para revertir esa situación. Bueno, teniendo las cifras, ya focalizándonos a nuestro territorio, en este caso el caso peruano, pero también ustedes podrían hacer el ejercicio, estando en su territorio también, ver un poco la población indígena que tienen dentro de su misión, de su jurisdicción, de su país. El Ministerio de Cultura, en el caso peruano, ha identificado de manera referencial hasta el momento que existen 55 pueblos indígenas u originarios en el Perú. 55 de ellas están en Amazonía y 4 en la parte andina, ¿no? Hasta el 2007 estaban poco identificadas 4 millones de personas indígenas en el Perú. De estos 4 millones, la mayor cantidad son los quechuas y el resto de porcentajes se dividen entre aymaras, entre ashánicas y los miembros de otros pueblos, ¿no? Entonces son una cifra considerable. Bien, teniendo todas estas cifras, ahora sí vamos a la pregunta de fondo, ¿no? ¿Qué son los derechos colectivos y quiénes son sus titulares? Para partir con la respuesta, vamos a definir las personas naturales y personas jurídicas. Son personas que tienen derechos, tienen obligaciones, tienen responsabilidades. Haciendo la diferencia, podemos aterrizar lo que es en estricto, que es un derecho colectivo. Entonces, hola, se congeló, ¿qué pasó? Ya, bien, entonces, los derechos individuales son derechos que nos corresponden a nosotros por el hecho de haber nacido, ¿no? Están con nosotros, nacen con nosotros y mueren con nosotros. Un ejemplo, tenemos la vida, la integridad física, la mental, la igualdad, la participación, el voto, el ambiente sano, la salud, educación, etc., etc., ¿no?
Y los derechos colectivos son derechos que como el nombre mismo lo dice, se ejerce de manera colectiva, pero también individual, ¿no? Esto es importante que lo tengan en claro para hacer la defensa. ¿Cuáles podrían ser los derechos humanos colectivos? ¿Quiénes podrían tener? Por ejemplo, un pueblo indígena, una comunidad. Y el derecho colectivo les protege a la comunidad, pero también individualmente como persona humana también tienen derechos individuales, ¿no? Entonces, para la legislación, una miembro de una comunidad indígena tiene doble protección. Ustedes dirán, pero si tiene tanta protección, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta violencia, tanto masacre? ¿Qué le pasa a mi computadora? A ver, vamos a ver. Bien, entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos derechos colectivos. A ver si alguna de ustedes puede leer alguno de estos derechos. Derechos O, colectivos, derecho a la identidad cultural, derecho al ujú. reconocimiento de su personería jurídica colectiva, derecho a la autonomía, derecho al desarrollo propio, derecho a la tierra y al territorio, derecho a usar los recursos naturales, derecho a la participación, derecho a la consulta, derecho a la justicia y jurisdicción especial, entre otros. Ajá, bien. De estos derechos están en negritos. El derecho a la autonomía y el derecho a la tierra y al territorio y el derecho a la consulta son los derechos que más problemas ha generado en estos últimos años. Son los derechos que más exigen las comunidades indígenas en sus luchas reivindicativas. Más adelante lo vamos a ver por qué. Entonces, una de las características o unas de las características de estos derechos son intransferibles, irrenunciables e indivisibles. Es decir, los derechos no se pueden renunciar. Yo no puedo decir, yo no tengo derecho, voy a renunciar a mi derecho a la vida, voy a renunciar a mi derecho a vivir en un ambiente sano y saludable. No, no se pueden renunciar ni se pueden dividir. No es una mercancía que se compra y se vende, se obtiene, no nacen con nosotros. ¿Por qué nacen con nosotros? Porque son inherentes al ser humano. Asimismo son universales, inalienables, indivisibles, perdón. Y estas características ayudan mucho al momento de argumentar una defensa, por ejemplo, de la violación de algún derecho, por el derecho, por ejemplo, al territorio, ¿no? Al territorio libre. Eh, bueno, de todo lo que estamos hablando, aquí nos concentramos en estas dos conclusiones. A ver, la hermana Lisette puede leer el primer círculo y otra voluntaria el segundo círculo. Los pueblos indígenas tenemos derechos individuales como el derecho a la vida, a la igualdad, a la salud, a la educación, a la justicia, a elegir, a la participación y a la propiedad. Bien, vamos a subrayar ahí a la participación y a la propiedad, porque más adelante vamos a hacer un ejercicio. El otro círculo, ¿quién puede leer? Los pueblos indígenas tenemos derechos colectivos como el derecho a la identidad cultural, al territorio o a la autoorganización, a la salud y educación intercultural, a elegir nuestras prioridades de desarrollo, a la consulta, entre otros. Bien, entonces en estos derechos colectivos, ustedes como REIVA, ¿qué derechos están desarrollando? Educación Pero no cualquier educación. intercultural, bilingüe. Ah, eso, una educación intercultural.
Eso es la diferencia con la educación normal occidental, con la educación intercultural, ¿no? Eso es un derecho colectivo. Bien, entonces ya aclarado estos dos panoramas, eh, sí, este año en el FOSPA, no sé si ustedes saben qué es el FOSPA, es un foro social panamazónico que cada año todos los indígenas de la Amazonía, de la Panamazonía, se reúne en un país para debatir, pensar, reflexionar, hacer la denuncia pública de algún caso concreto o a nivel panamazónico, de algún atropello, de alguna vulneración, de algún tipo de derecho que está afectando a las comunidades indígenas. Y este año en Bolivia se ha dado el FOSPA y en el caso peruano en el Tribunal de Mujeres, es un espacio que se ha hecho en el FOSPA para sacar una especie de sentencia sobre casos que se presentan en este espacio, fueron las compañeras de Amazonas llevando el caso de violación de niñas y niños en un contexto escolar. Sus profesores violaban a sus alumnas y estas alumnas estaban desprotegidas. Esto creó bastante reacción en la sociedad y se mediatizó el caso tanto en este espacio del foro y también en Lima. Pero eh, la respuesta de las autoridades quienes supuestamente defienden el interés de la población, a quienes hemos elegido mediante un voto participativo, la respuesta no ha sido la más adecuada, ha sido terrible. No sé, los que estamos en Perú podemos recordar, pero aquí les recuerdo. Y a partir de ahí podemos ir reflexionando también cómo existen los derechos bien definidos, bien desarrollados, ganados y conquistados a lo largo de estos años, pero sin embargo, las sociedades van en otro ritmo, como lo vamos a escuchar de este funcionario, es un ministro peruano. La práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes. Bueno, lo que dijo en el fondo este ministro es que las violaciones que se estaban haciendo eran prácticas culturales que las comunidades indígenas realizaban. Entonces, frente a esto, igual me gustaría escuchar algunos comentarios de cómo hay una concepción errónea de la forma como las comunidades indígenas viven y se desarrollan y se organizan. Hola, creo que es una falta muy grave la que emite el ministro, porque en nuestras comunidades realmente hay un respeto a la persona, a la vida que está desarrollándose ya cuando ha nacido, sobre todo, aunque también algunos lugares como el nuestro atentan también contra la vida cuando no ha nacido aún el niño. No se puede decir que son lo mejor, pero no es cierto como él dice, ¿no? Se respeta a la persona, se sabe que hay límites y se condena esta práctica. Sí, pues la sociedad peruana sobre todo está concentrada en Lima, ¿no? La mirada y todos los proyectos de desarrollo se hacen de esta mirada, desde las ciudades. Y pareciera que los problemas de las comunidades indígenas, de los amazónicos, fueran distantes, ajenos y no importantes. Y este tipo de declaraciones tiene que ser erradicado del lenguaje, de la forma como piensan también estos malos funcionarios. Eh, bien, entonces, aquí hay ciertos derechos, ¿no? Igual alguien podría identificar un derecho colectivo que ve en pantalla.
La libertad, Ujú. Educación, igualdad, la justicia, Sí. el respeto, la religión, el culto, mujeres en protección, el sexo, la nacionalidad, la- el pensamiento, la Ujú. salud, la calidad de vida, la ¿cómo que dice aquí? Discriminando bienestar, ¿cuántos años la tiene el propiedad, primero? la seguridad, la libertad de expresión, de vivienda, del medio ambiente. Bueno, Segundo, la de vivienda no creo que sea un derecho colectivo tal cual, ¿no? La vivienda sería el territorio, la tierra, ¿verdad? tercero, Ujú. El culto sí. ¿de cuántos meses La, está li- embarazada? la libertad, así en como lo conciben los pueblos indígenas dentro de un derecho colectivo, sería ¿Y como cómo se la iba para allá? autodeterminación, ¿no? Bueno, ¿Y pues qué ahí trabaja está él? una relación de derechos. Entonces, ya como que ya tenemos un poco concebido lo que son derechos colectivos, derechos individuales, y que las poblaciones indígenas tienen ambos derechos que lo pueden usar dependiendo de la situación. Es importante también tener esta mirada de que hay instrumentos internacionales que protegen a las comunidades indígenas. Es importante que identifiquen, porque en estos espacios, desde la Red Eclesial Panamazónica, venimos trabajando para que las comunidades indígenas se posesionen de estos espacios y hagan eco de los problemas que pasan en su territorio. Porque como ya hemos escuchado el mensaje del ministro, de que la denuncia sobre violaciones son prácticas culturales, eh, hay que empezar a ganar espacio en otros niveles. Y estos niveles podrían ser los niveles internacionales, ¿no? Pero para llegar a los niveles internacionales es importante también tener herramientas. Así como los indígenas van a la chacra a sembrar con sus machetes, motosierras, o van a pescar con su tarrafa, su canoa, pero a estos espacios internacionales también hay que ir bien implementados con nuestras herramientas adecuadas. Y en ese sentido, pues tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es del año 48. Mira cuántos años han pasado y el problema es aún más agudo, más violento, más especializado en cuanto a masacrar a comunidades indígenas. Tenemos el otro, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Son los instrumentos de derechos humanos importantes que hay que tenerlo dentro de nuestra mirada. Y los documentos más específicos en este sistema universal tenemos el convenio 169, que ya lo han escuchado mucho de ustedes, y donde este convenio de manera específica recoge y protege los derechos colectivos de los pueblos, como la consulta previa, libre, informada, el derecho al territorio, el derecho al ambiente sano, el derecho a la autodeterminación, bueno, entre otros derechos. Otro documento específico, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que ha sido publicado en el 2007, y a nivel americano tenemos la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas. Entonces tenemos muchos instrumentos para hacer uso y hacer la defensa y acompañar a las comunidades, aparte que también hay directrices, ¿no? Bien. Ya en el plano ya más territorio, más de país, ¿no? En el caso peruano tenemos la constitución política, leyes especiales como ven ahí, ley general de comunidades campesinas, ley de comunidades nativas y desarrollo agrario de selva y ceja de selva,
Estos instrumentos son muy importantes a la hora de que existan títulos antiguos en la Amazonía que han sido dadas y que se superponen a territorios de comunidades indígenas. No sé si ustedes han escuchado, esta comunidad no puede titularse porque en este territorio hay un título antiguo de 1914 de un tal señor y nos está haciendo problema a los herederos. Bueno, pues con estas dos leyes se puede hacer la defensa. ¿En qué sentido? Los títulos antiguos, el Estado te daba en adjudicación, pero con una condición, que tienes que hacer actividad económica, es decir, vivir en la zona. Si no has vivido en la zona durante 5 años, la tierra, el territorio que te han titulado, automáticamente vuelve al Estado, se llama reversión, revierte al Estado. Y cualquier ciudadano puede acceder a esa tierra, a ese territorio. Para dar un ejemplo, para no cansarles, ¿no? Y las otras leyes, igual ley para la protección de los pueblos indígenas originarios en situación de aislamiento y contacto inicial, y las demás leyes en el caso peruano, sobre también el tema del ambiente, también tenemos la Ley General del Ambiente, Ley de Áreas Naturales Protegidas. Es importante que mapeen estas leyes, porque más adelante les voy a enseñar a cómo usarlo de manera práctica y fácil, que cualquier persona puede hacer uso. Luego tenemos instituciones internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Bien, miren, los que siempre nos escuchan hablar en REPAM sobre el foro. Entonces, en Naciones Unidas hay espacios donde las comunidades indígenas tienen la posibilidad de participar exponiendo su caso, haciendo recomendaciones, difundiendo información. Uno de ellos es el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que todos los años vamos nosotros con REPAM, con las comunidades indígenas a esos espacios para que se capaciten, conozcan, se relacionen. Y el otro es la OIT, ¿no? La Organización Internacional de Trabajo. Esto es más político, no es tanto participativo como el foro. Y luego tenemos la Relatoría Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ustedes habrán escuchado hablar mucho de Francisco Cali, es el relator, ¿no? Hay mucha cercanía también con Francisco Cali, es el relator que da recomendaciones cuando un problema no le llega a su oficina. Por ejemplo, en el caso de las niñas violadas por sus profesores y que el ministro ha dicho que es un tema cultural, el relator ha mandado su comunicado, ¿no? Como llamando la atención. Bueno, y en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes han escuchado hablar, la CIDH. Desde REPAN también tenemos un convenio con la CIDH para trabajar de manera conjunta ciertos temas y lo venimos haciendo desde el 2016. También es un espacio para pedir medidas cautelares, por ejemplo, cuando un defensor ambiental esté en peligro, se les pide a ellos, bajo ciertos requisitos, claro está. Tenemos la Corte Interamericana para llevar casos, es un poco más difícil acceder porque se tiene que cumplir con ciertos procedimientos. Y la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que dan sus informes, ¿no? Cada cierto tiempo sobre la situación de América, sobre la situación de los pueblos a nivel americano. Bueno, pues miren, este es Ruberval de Brasil. El año pasado estuvo con nosotros en el foro y aquí da su mensaje. Boa tarde a todos. Estamos aqui finalizando mais um evento aqui na ONU, Fórum sobre Povos Indígenas. Para mim, como indígena, vindo da base, sou do povo Maraguá, e isso foi muito importante, uma experiência muito nova, na qual nós, povos indígenas, temos que nos aprofundar mais sobre esse tipo de conhecimento, porque temos ser ouvidos e assim levar nossas demandas adiante.
E nessa caminhada toda temos alguns parceiros que vêm nos acompanhando, como a Repan, o CIMI, que são de suma importância para nós povos indígenas, principalmente para mim como Maraguá, que me deu essa oportunidade de estar trazendo a voz do meu povo, e isso é muito gratificante. Amanhã já estamos indo para casa, chegando para minha aldeia, com o intuito de chegar com meus parentes e repassar o que foi ouvido e o que foi falado aqui nessa sede. E para mim isso é muito importante e estou muito agradecido por esse espaço. Obrigado. Bien, ahí nuestro querido Rubeval, en los espacios de Naciones Unidas, en el foro para las cuestiones indígenas. Bien, entonces habíamos dicho que de todos los derechos que hay sobre los derechos colectivos, vamos a coger dos: el derecho a la autodeterminación y el derecho a la consulta. Bien, no sé si alguien tendrá alguna noción sobre, o algo que compartir sobre lo que ha escuchado sobre la consulta previa o la autodeterminación. En relación a la autodeterminación, considero que es la forma de cómo un pueblo elige dirigir su desarrollo, de qué manera puede hacerlo, con qué dirección, podríamos decir, frente a la sociedad occidental. Sí, muy bien, hermana. Es que no les veo, voy a no sé qué hacer. A ver, ya, muy bien, hermana, ¿no? Sí, Lili, soy la hermana Miriam. Es que no te veo, hermanita, tengo toda la pantalla así grande. No veo a nadie. ¿Alguien más quiere participar? ¿Algún caso de alguna minería? Mm, ¿Algún proyecto de carretera ha pasado por la comunidad indígena y no han dicho nada, se han quejado? ¿Algún caso que tenga relación con estos dos derechos? Si no, seguimos. Señorita, buenas tardes. Sobre esto de la minería ilegal también por nuestra provincia de Aten del Marañón, nosotros somos muy, este, sacan y contaminan nuestros ríos. Eso está por el distrito de Manseriche, que inclusivamente ahorita la población con esta sequía, hay mucha contaminación sobre la minería ilegal y somos los hermanos Aguafún que están siendo perjudicados por las máquinas que vienen sacando este mineral que es el oro. Y hay cantidad de esas empresas que estamos ahorita por empezar con un conflicto acá en nuestra provincia de Aten del Marañón. De minería ilegal, ambiente. Ya. Por otro lado, también creo que puedo participar, ¿verdad? Sí. Por otro lado, también creo yo que el pueblo achuara ha tenido una autodeterminación en relación a la extracción petrolera sí, sobre todo la petrolera que, como siendo que es cabeza de cuenca, ellos se han negado a esta intervención y han tenido muchos problemas justamente con las empresas, desde la defensa de su territorio, de las cabeceras de cuenca, del derecho a una vida sana también. Y bueno, el territorio integral y todo eso. Okay. Bueno, tenemos casos que son comunes, creo que a toda la Amazonía, la minería ilegal y la extracción petrolera, desde los años 70, que es un problema en toda la Amazonía. Bien, entonces vamos a ver cómo aplicamos en la práctica en estos problemas estos dos derechos, ¿ya?
Para empezar, el derecho a la autodeterminación, ya muy bien la hermana lo ha descrito, es, no es otra cosa que el derecho a ser uno mismo, a su identidad, a la forma de pensar y soñar, a la forma de organizarse, a la forma de participar, tanto en los aspectos económicos, políticos y administrativo, de justicia comunal, la forma de cómo gestionar su bosque de acuerdo a sus formas de vida, sus formas ancestrales, el derecho a educarse, pero una educación de acuerdo a su cultura, ¿no? Todo eso es el derecho a la autodeterminación. Es como el derecho al agua. El agua es la puerta que abre para la realización de los otros derechos. ¿Cómo así? Si no hay agua, no hay vida, no hay comida, no se puede trabajar, no se puede hacer agricultura, no se puede hacer industria, no se puede hacer empresa. El agua es la clave para el desarrollo, pero sin embargo, no tenemos conciencia, como dice la hermana. Minería ilegal con, que se saca con mercurio, se vierte directamente al agua. El agua se contamina, los peces mueren, las tierras, las orillas de los ríos están contaminados. En las orillas del río se siembra plátano, crece el plátano contaminado, eso consume la niñez, la comunidad. En consecuencia, tenemos una comunidad enferma. Igual sucede con el derecho a la autodeterminación. Si a una comunidad le privas su deseo de ser, su deseo de identificarse, le estás matando como persona, le estás imponiendo una forma de ser, una forma de desarrollarse, una forma de que ellos puedan administrar, por ejemplo, su justicia, ¿no? Eso. En términos prácticos, o como lo decía la hermana, creo que ya lo hemos dicho, pero mira, ¿qué pasa? Vamos a poner ejemplos prácticos. En el derecho a la autodeterminación, con respecto a la forma de soñar, cómo quieren hacer o cómo quieren gestionar su territorio. Entonces, hay algunas comunidades, vamos a poner en los dos escenarios, ¿ya? Hay comunidades que dicen, bien, yo quiero sacar mi maderita, que es su derecho también de sacar su maderita para comprar algunos productos, para, para comprar no sé, azúcar, sal, etcétera, ¿no? Entonces, la ley les permite gestionar su bosque de acuerdo a su cultura, de acuerdo a cómo ellos han pensado y lo gestionan. Pero ¿qué pasa? Que cuando hacen la gestión no tienen recursos económicos para sacar la madera. Entonces, se juntan con algún empresario y el empresario, a nombre de la comunidad, saca la madera. Pero no saca la madera de donde la comunidad le ha dicho, sino saca de otro lugar y hace pasar como madera sacada de una determinada zona. Y cuando la madera es incautada por algún policía, por algún fiscal, por una comunidad, viene la entidad del Estado, en este caso que es Serfor, y le sanciona a la comunidad. Pero le sanciona a la comunidad, no al empresario que le ayuda a sacar la madera. Entonces también los que trabajamos en territorio con las comunidades hay que enseñarle a capacitar. Sí, está bien, tú tienes derechos a la autodeterminación, a la forma de gestionar tu bosque, pero también hay que ser con responsabilidad. Si tú te metes a un tema de gestionar con el Estado, con los permisos, todo tiene que ser responsable. Y ahí es una tarea de quienes estamos en territorio acompañando. Miren, la libertad de las comunidades de poder gestionar su bosque, en el fondo, un bosque mal gestionado, les trae muchos problemas administrativos, como lo muestra este cuadrito. Miren,
Este cuadro dice, multas impuestas por OSINFOR a las comunidades por región. Miren, Loreto. A ver, Loreto, miren la multa que tiene. ¿Han visto la multa? ¿Todos visualizan? ¿Están visualizando la pantalla? Sí, sí se Sí, visualiza. sí se visualiza. A ver, multa a las comunidades. Tenemos, en Perú tenemos países, regiones que tienen Amazonia. Está Loreto, Cayali, Junín, Amazonas, Pasco, Madre de Dios, San Martín. Son las regiones que tienen Amazonía. Entonces, y estas multas corresponden a comunidades indígenas que han planificado cómo quieren aprovechar su bosque, pero dentro de esa planificación, como no están capacitadas, traen como responsabilidad multas. Mira, en total todas estas regiones tienen una multa de 44.462.392 soles. La pregunta es, ¿cómo se paga esa multa? Gestionando más bosques, en la comunidad tiene dinero, ¿cómo se resuelve este problema? Entonces, hablar de derechos también es hablar de responsabilidad. No siempre hay que decir yo tengo tal derecho, tal cosa, aquello. También hay que ser responsables, ¿no? Eso es una lección que tenemos que todos aprender. En el tema de la minería, de la minería ilegal, lo que ha dicho la hermana, están sacando, hay dragas alrededor del río y están sacando oro y están contaminando el agua. Y bueno, y todo el desastre que conlleva eso. Sabiendo ya los derechos colectivos y los derechos individuales, ¿qué derecho podemos poner en nuestra cesta y poder usar para defender el río, el ambiente y a las comunidades? Voy a ponerlo aquí. ¿Qué derecho se les ocurre? O mejor aquí. Aquí, ¿qué derecho podemos usar y en la práctica hacer la defensa? Para un poco darle la respuesta a la hermana que nos ha comentado. Pienso que sería el derecho al territorio y a la autonomía. ¿Ya? También al derecho a vivir en un ambiente sano. Creo que hay jurisprudencia ya en ese tema que es más bien nuevo, no se Ujú. tenía antes, ¿verdad? Ese derecho reconocido. Sí. Bien, ¿se acuerdan que les dije que los derechos son individuales, que les corresponden a una persona y como tal, como me corresponde, yo tengo que ejercer libremente yo como persona, no puedo transferir a otro ser humano, ¿no? Y los derechos colectivos se definen de manera grupal. Bien, esta diferencia es sumamente importante a la hora de hacer la defensa. Si yo digo que el medio ambiente es un derecho colectivo, ¿quién lo defiende? Lo defiende la comunidad y el Estado lo tendría que defender o garantizar que tengamos acceso a ello. ¿Ya? ¿Sí? El derecho que sería todos los gobiernos se unieran de la nación, región y local. ¿Ya? Miren, cuando se trata de la contaminación de un ambiente, todos, absolutamente todos, estamos obligados a hacer su defensa.
Eso es fácil en el discurso, ¿verdad? Pero en realidad en la práctica, ¿cómo hago esa defensa? Pues se hace una denuncia, en el caso peruano, el tema ambiental, si se está, por ejemplo, talando un árbol. Ese es un delito ambiental de tala de árboles, ¿no? Entonces hago la denuncia de esa tala de árboles ante la Fiscalía Ambiental. Aunque la Fiscalía Ambiental en el Perú no funciona, pero ya estoy haciendo el ejercicio de buscar la protección del medio ambiente mediante la tala ilegal de los árboles. En el caso de la minería ilegal, ¿qué se está afectando? El río y la salud de la población, ¿no? Entonces se hace también una demanda de contaminación ambiental de los ríos. También lo puede hacer cualquier persona, porque el ambiente es la casa común, como decimos nosotros los católicos, la casa común nos pertenece a todos y como nos pertenece a todos, tenemos la obligación de hacer su defensa. Cada uno puede hacer la defensa, tanto individual, porque me afecta a mi ambiente sano, pero también de manera colectiva, que afecta a toda la comunidad. Cuando la comunidad decide hacer la denuncia como comunidad, lo hace mediante una personería jurídica. Más adelante, en la diapositiva inicial habíamos dicho que hay dos tipos de personas, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Personas naturales y personas jurídicas. Las personas jurídicas era que su derecho era colectivo. Entonces, cuando es una defensa colectiva, ustedes saben que las comunidades indígenas tienen personalidad jurídica. Eso quiere decir que esa persona, como comunidad San Fernando, comunidad indígena, está inscrito en registros públicos. Y cuando esté inscrito en registros públicos, quiere hacer una denuncia, quien hace la denuncia es el presidente de la comunidad, ¿no? Más o menos para que vean la figura, cómo vamos haciendo el ejercicio de la defensa de los derechos. E igual, cuando uno ve que están pasando la madera por el río, también se hace la denuncia por tráfico de madera a las fiscalías ambientales. Lo puede hacer una persona natural, yo como Lili Calderón, o la comunidad indígena, o cualquier miembro de la comunidad indígena como persona natural, miembro de esa comunidad indígena. ¿Ven? ¿Hasta ahora alguna pregunta? Señorita, en este caso, por ejemplo, ya las denuncias de esta contaminación viene siendo por años, dicen los pobladores, pero no les escuchan. Al contrario, los que vienen a hacer esta contaminación tienen autorización de la región, pero a veces decimos por qué las autoridades de la región se tienen que involucrarse sin conocer la realidad de un distrito y mucho más de pueblos originarios. A eso estamos nosotros luchando ahora, que sinceramente no se escuchen, no se respeten también a esta situación, que los pueblos originarios estamos lejos a la frontera y también hay ahorita problemas, por ejemplo, el distrito de Morona, con un señor de Lima está invadiendo los terrenos está talando maderas y sacando por una carretera que hizo por el Ecuador. O sea, todos esos problemas con los pueblos originarios. Y sinceramente, acá nosotros pues no nos podemos estar peleando entre nosotros. Y cuando las grandes autoridades de arriba, dan autorización, a la oficina de Herford, que ellos no conocen la realidad, tal vez al fondo de la frontera. Ya. Acá hay una cuestión importante que también aquí los que estamos tenemos que tener en cuenta. Serfor, aquí está en la pantalla, bueno, Ser o Sinfor es el que da sanción, ¿ya? Solamente el Estado puede sancionar a una persona, a una empresa, con multa. Ese es un tema, con multa, cuando tiene un permiso de sacar madera. Esa es multa y también delito ambiental, ¿no? Porque no está cumpliendo
con su contrato de sacar madera. Si una persona cualquiera saca madera y no tiene permiso, también tiene responsabilidad penal. Se hace la denuncia ante la fiscalía. Claro, ustedes dirán, hasta hacer mi denuncia, ¿quién ya va, quién ya va a venir a mi territorio a ayudarnos? Como tú dices, después estamos peleando entre comunidades. Ya. Entonces, para eso también el derecho colectivo de las comunidades indígenas dice que tienen autonomía para organizarse y hacer justicia comunitaria. Tienen derecho colectivo de organizarse para controlar quién sale y entra del territorio. No puedes entrar a una comunidad indígena sin pedir permiso, porque ellos dentro de su cultura y su forma de organización te pueden detener y poner a disposición de acuerdo a las costumbres de la comunidad, cómo pueden actuar contigo si es que no te conocen. También hay que ser respetuosos, claro, sin vulnerar ningún derecho, ¿no? Como el tema a la vida, a la integridad personal. Entonces, en esa parte, la recomendación es que ustedes como comunidades autónomas pueden organizarse y hacer vigilancia territorial, pues, ¿no? Y si hay algún maderero que está sacando madera, incautarle, pero eso sí, sin agredir a la persona, porque ahí hay otro tipo de responsabilidad. Ustedes saben que cuando hay incautación de madera, la persona que le han quitado su maderita va a la policía y les denuncia. Y como las comunidades indígenas no saben defenderse, porque no hay suficiente dinero para ir a declarar, nuevamente a declarar, sin tener conocimiento, le sanciona. Hay muchas cárceles en Yurimaguas, por ejemplo, que están comunidades indígenas y sin haber tenido su defensa, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, tener también esta mirada cuando hay este tipo de cosas, ¿no? Empezar a ejercitar nuestro derecho colectivo a organizar nuestro territorio. Y ahí es el tema de gestión territorial, ¿no? Bueno, pues vamos pasando y más adelante hacemos una práctica para que ustedes también desde su computadora o de su WhatsApp pueden ejercer el derecho de defensa de las comunidades indígenas y también su defensa a tener un ambiente sano. Bueno, sobre el tema de la consulta previa, ¿cuándo se debe realizar el proceso de consulta? La ley dice, el proceso de consulta lo deben realizar los estados antes de tomar una decisión y realizar una acción que afecte a los pueblos indígenas. Para empezar, el derecho a una consulta previa, libre e informada es un derecho colectivo, ¿no? Y está en el convenio 169. Y ustedes ya saben que el 169 dentro del organigrama está dentro de los espacios, ¿de dónde? De Naciones Unidas. Bueno, pues ahí. Entonces se consulta cuando hay una medida legislativa que lo está diseñando el Poder Ejecutivo, el Congreso, la Presidencia y otras entidades, ¿no? Que puedan afectar a los pueblos indígenas, las medidas administrativas y los proyectos. Creo que dentro de estas tres medidas, los que más afectan y más protesta hay son sobre los proyectos extractivos, como lo han dicho ustedes, por ejemplo, en el Pastaza, creo que está Petroperú, Plus Petro, hay algunas petroleras, ¿no? Y es lo que más afecta a este derecho a la consulta previa libre. ¿Por qué? ¿Por qué creen que este derecho se vulnera en estas actividades extractivas? Hola, ¿están Bueno, compañeras? sí, estoy escuchando. Y aquí en ¿Puedes Puesto volver a Aguilar, repetir la sí. pregunta?
¿Cuál es la ¿Por qué creen que en estas leyes, reglamentos, proyectos extractivos no se hace la consulta a las comunidades indígenas? ¿Por qué constantemente se vulnera estos derechos? Es Aquí está también la por falta de respuesta, doctor. rectitud. Sigue, 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 sigue. sigue. Creo que falta de rectitud de las autoridades porque muchas veces quieren favorecer las empresas, la extracción, que ven como una única. Yo leo aquí lo que dice, lo que ha dicho Alan García, se está repitiendo como el guabás, ¿o qué es? Bueno, hace años los indígenas ciudadanos de segunda clase siempre nos han considerado a los indígenas así de este calibre, ¿no? No me gusta a mí que nos digan así. Sí, pues lamentablemente. Hay algunos proyectos de ley, algunos proyectos extractivos que se han implementado y ejecutado con el argumento de interés nacional, interés general, ¿no? Y no considerando a las comunidades indígenas por ser minoría, ¿no? Pero creo que nos va a dar una radiografía cómo piensan nuestras autoridades con estas palabras del fallecido corrupto Alan García. A ver, vamos a escuchar. Oh, fin de la presentación. Espera. Madre, un ratito, compañeros. Voy a volver a... ¿Dónde está? Ahí está. ¿Lo ven? No, No se ve. Ya un ratito, un ratito. Lo que pasa es que no sé qué ha pasado. Bien. Un momentito. Discúlpenme. Aquí. Y ahora sí ven, ¿no? sí. Y se aprecia. Actuar con energía para que el orden, que es un principio básico, las sociedades piden siempre a los estados orden. Voy a poner adelante. Ya. No puede hacer el gobierno sino actuar con energía para que el orden, que es un principio básico, las sociedades piden siempre a los estados orden. Y ya está bueno, pero estas personas no tienen corona. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. De ninguna manera. Eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado. Estas personas no son ciudadanos de primera clase. Bueno, es el pensamiento de nuestros políticos. Perdone, ya, ¿no? No sé, me gustaría algunos comentarios. Yo pienso que también tiene mucho que ver que esto de que no se reconoce a las comunidades como propietarios, porque al final estamos bajo un sistema donde, donde la propiedad privada, ¿cierto?, está por encima. Entonces, si no se no se reconoce eso también, y esa es la urgencia que tienen las comunidades a veces, de poder ante los estados tener reconocimiento de sus territorios con documentación, porque así ellos también, aunque este es un derecho milenario porque ellos están mucho antes de la creación de los estados, pero de todas maneras es un sistema económico que nos rige y que nos esclaviza y creo que, que por eso, o sea, se tiene esa misión de la Amazonía también como que es solamente recurso,
como que no existiera ahí comunidades, ¿cierto? Ni población ribereña, no, solamente se ve como un lugar donde para extraer los recursos. Entonces creo que esa mirada también. Sí. Bueno, sí hay que tener en cuenta esa mirada, pero como decía la hermana Lisette, nosotros ya sabemos cómo piensan los estados, ya sabemos cómo está planificado el desarrollo a nivel mundial. Esto ya viene desde arriba, no está pensada, diseñada para extraer recursos y desconocer los derechos de los pueblos indígenas. Si no, la realidad sería otra. Las comunidades estarían tituladas, sus territorios estarían saneados, estarían georreferenciados. El 80 y el 90% de madera que compra Estados Unidos, por ejemplo, al Perú, es de origen ilícito, ilegal. Entonces, hay datos que, que algunos recursos que están saliendo en exportación tienen origen ilegal y las autoridades saben, conocen, pero no hay voluntad política en algunos casos, hay corrupción en la mayoría de los casos. Y luego la deuda histórica para la titulación de las comunidades, para hacer la consulta previa, libre, informada, sigue siendo un problema de conflicto socioambiental. Quienes defienden, ustedes ya saben, los defensores ambientales, son asesinados, criminalizados, procesados y al final les generan miedo, tanto personal, pero también familiar y comunitario. Y el otro tema importante también es el tema de la violencia contra las mujeres, sobre todo en las comunidades indígenas que no hay que también tapar, ¿no? Las mujeres sufren doble criminalización. Si son lideresas, aún más todavía. Entonces hay un problema que todo el mundo conoce, pero nadie se atreve a coger el problema de frente, a poner mano dura contra la minería ilegal, por ejemplo, en Madre de Dios. Sabemos que el gobernador está metido, las autoridades están metidas, pero sigue el silencio, ¿no? Y en el fondo quienes están siendo afectados son las comunidades indígenas. Y por tanto, si están siendo afectadas, también no van a aportar en nada al tema de la mitigación del cambio climático. Ya hay informes que han dicho que los que menos deforestan, los que menos contaminan, son las comunidades indígenas. Pese a que son, ¿cuánto por ciento de comunidades indígenas en el mundo? ¿No? 20% de comunidades indígenas son la representación a nivel mundial. Somos poquitos las comunidades indígenas. Sin embargo, nuestra labor de aporte para la seguridad alimentaria, para el cambio climático es mayor. Debería haber mayores esfuerzos. Pero bueno, pero también nosotros como personas que acompañamos a las comunidades también tenemos que ser conscientes que quizá no estamos desplegando los mayores esfuerzos para atender a estas comunidades. Quizá hay espacios donde podemos incidir, ayudar, colaborar para que también los funcionarios que promueven las leyes, para funcionarios que diseñan las políticas públicas, para las empresas que hacen estos proyectos de infraestructura, tema del petróleo, el tema de las hidrovías, podrían ser un poco más controlados, ¿no? Entonces, teniendo este panorama, yo les quería un poco... Pues mientras vamos a leer el comentario de Ana Lucía que dice en relación al tema, es una cuestión política que se da en todas partes y ya consideran común no consultar a los pueblos indígenas porque saben que no van a permitir tales abusos con la naturaleza. Y
ya que perjudican la madre tierra. Es perjudicarse al mismo ser humano. Es algo que los pueblos Ujú. indígenas nos enseñan, pero los poderosos no asumen. Es el comentario de Ana Lucía en el chat. Qué bueno, Ana Lucía, es verdad. Mira, a todo Alfonso lo está que... levantando, lo siento, de Lili, Alfonso está levantando la mano. Sí, Alfonso, cuéntanos. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan y me ven bien, porque la Sí, señal se me fue casi por una hora, apenas después de las 5 volvió. Y espero que no se vuelva a cortar para hacer solamente un comentario. Me perdí casi toda la charla, pero con relación al tema de la consulta previa, solamente quiero comentar de lo que yo conozco en mi país, en Colombia, porque aquí en Bolivia pues no conozco mucho de casos que seguramente habrá muchos también de consultas. Pero en Colombia es un derecho que se ha ejercido mucho y con mucha fuerza en los últimos años, sí. Eh, el problema es que en Colombia como les comentaba la vez pasada, los grupos étnicos, grupos indígenas son minoritarios, son muy pequeños eh, con relación a todo el país. Les decía que no son más del el 4% de la población de todo el país y están diseminados por muchas regiones, no solo en la Amazonía y en los llanos, sino también en el Chocó, en la costa. Pero sí hay organizaciones muy fuertes en Colombia de indígenas que los reúnen a todos y apoyan siempre las protestas, apoyan siempre eh, los procesos de consulta que se dan en muchos casos. Y tanto así que incluso he escuchado en los últimos años, hace 1 o 2 años, escuchaba que alguna comunidad, no recuerdo si indígena o campesina, incluso se han atrevido ya a estar más allá de las mismas consultas, o sea, no reconocer el supuesto derecho a la consulta. ¿Por qué? Porque resulta que es un juego en el que han caído también en muchas partes, que la consulta es un instrumento para defender los derechos de las comunidades, sí, pero de hecho ya la tienen muchas veces cocinada, como decimos en Colombia, ¿sí? O la tienen ya manipuladas las consultas con ciertas autoridades, con la corrupción por detrás, como ya se comentaba, y entonces ha habido comunidades que incluso se han negado a decir, no, aquí no queremos ni siquiera que venga el Estado o que vengan del Ministerio de Minas, por decirlo, a hacernos consulta, porque ya sabemos que terminan imponiéndonos o terminan manipulando y nosotros no queremos caer en ese juego. Entonces también es interesante ver un poco eso. Que de pronto ha pasado, tendría que revisar un poco cuál fue uno de esos casos que se dio hace un tiempo en, allá en Colombia. Y como les decía, aquí en Bolivia, pues no he, no he conocido, pero sí hay muchas situaciones, creo, de aquí, de demandas de las comunidades, por lo menos en esta parte norte de las comunidades chimanes, que incluso ni siquiera son escuchadas, que no les han reconocido sus derechos al territorio y ni siquiera son escuchadas, y sin embargo les llegan los madereros, llegan las empresas, llegan los colonos y hacen lo que quieren por encima o incluso amparados en las leyes muchas veces, ¿no? Es lo que yo he visto un poco acá también, ¿no? sí. Gracias, compañero. Es una realidad, creo que refleja, es el espejo de la consulta a nivel panamazónico. ¿Y por qué no decirlo en todo el continente americano y en el mundo? Bien, miren, creo que faltan pocos minutos. Yo quería enseñarles esto, esta participación que lo puedan hacer ustedes. Muchos de los problemas ambientales nacen a raíz de la promulgación de leyes antiambientales
leyes que van contra las comunidades indígenas de su territorio y sus medios de vida. Mira, esta es una página donde entran, es la página del Congreso, y he visto que la mayoría de las páginas de los países también tienen, es la misma forma de actuar de los estados. Entonces, en esta página puedes encontrar lo siguiente. La ley que entra, y lo interesante es que, miren, este cuadrito, la ley entra y es público todo. Yo acabo de entrar al internet y lo he visto. Entonces, la ley entra y tiene todos estos mecanismos. Entra la ley, es enviado a comisiones, el Congreso tiene varias comisiones. En comisiones se hace un estudio y luego entra en debate al Pleno y luego es enviado el Ejecutivo, va a la firma y luego la ley se publica. Pero lo interesante de esta participación ciudadana es que si tú te enteras que hay un proyecto de ley que va a afectar a una comunidad, en esta página lo que puedes hacer es tu opinión. Miren, opinión ciudadana. Esta ley, los que han ido por la Amazonía, sobre todo en el Perú, habrán escuchado la sentencia histórica que ha declarado al río Marañón como sujeto de derecho, ¿no? Ya, esa sentencia nace a raíz de que las comunidades indígenas han hecho la defensa y se han opuesto al hidrovía amazónica que intentaba tragar los ríos de la Amazonía para mayor fluidez y que puedan pasar barcos por los ríos de la Amazonía, afectando a las comunidades y la mercancía terminar en Brasil. Bien, ustedes saben que dragar el río significa matar la biodiversidad. Las comunidades indígenas estaban en oposición y ganaron la sentencia. Pero miren, el día 2008, aquí está, están viendo la pantalla, el 2008 del 2004 fue presentado una ley que declara necesidad pública e interés nacional el proyecto hidrovía amazónico Río Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza, Iquito, Santa Rosa, Río Ucayali, tramo Pucallpa. Bueno, en concreto, si se declarara interés nacional esta ley, va a afectar directamente a las comunidades que ya han ganado una sentencia, que estaban en contra de las hidrovías que pasen por su territorio. Esta ley tú lo puedes descargar, aquí está, lo puedes descargar y puedes leer de qué se trata. Esa es una cosa. Y segundo, mira, acá hay opinión ciudadana. Si yo hago aquí clic, dice a favor 0, en contra 0, propuesta alternativa. Y aquí vas a ver los comentarios, ¿no? Y aquí te va a dar el total de opinión. ¿Por qué es importante que ustedes, si saben de alguna ley, entren a esta página, empiecen a decir estoy en contra, si están en contra, estoy a favor, si estoy a favor, ¿no? Porque cuando este proyecto está en comisiones, para el estudio de ese proyecto, si es viable o no es viable, las comisiones por obligación, y así lo hacen, por obligación piden opinión por escrito a las instituciones para que den su opinión sobre ese proyecto, si es favorable o no favorable, si es bueno o no es bueno. Y las instituciones envían sus opiniones y también se mandan a las organizaciones. Yo he visto que les envían mucho a IDECEP, a DAR, a Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, a ONGs que trabajan en Amazonía. Yo he estado dando, bien les digo, porque yo dictamino proyectos de ley y uso mucho las informaciones que salen de la opinión. Y cuando se hace un dictamen de un proyecto de ley, se saca la participación ciudadana. Y muchos de los proyectos de ley que afectan a la Amazonía y afectan a las comunidades indígenas, en la sección donde si hay opinión de la ciudadanía, es 0. Y no es porque no nos interese, sino que tenemos desconocimiento.
Entonces, la invitación que les hago a ustedes, compañeros, a Reiva, es que a partir desde ahora, ustedes sí saben por la noticia, se ha presentado un proyecto de ley que podría amenazar a tal reserva, no sé qué, no sé cuánto, entren a la página esta y empiecen a dar sus comentarios, a rebotar la página para que otros compañeros también puedan poner su opinión, votar en contra, porque esto también es una forma de participación de las comunidades. Es como una consulta, no es previa, pero es una consulta que está libre, disponible, y cualquier persona puede acceder y puede leer. Ya lo han visto, está libre. Y otra cosa importante es igual en el Congreso de la República, para la compañera que ha hecho su intervención en Loreto. También pones Congreso de la República, mesa de parte digital. Aquí está interno y externo. Externo es cualquier persona que de cualquier lugar pincha aquí y se le va a abrir una página y ahí puedes poner tus datos o no también y poner tu denuncia. Tienes para anexar tu denuncia. Acá dice, para presentar una denuncia por actos de corrupción contra trabajadores del Congreso, haz clic. Si te enteras de algún congresista que se está portando mal o ha hecho alguna cosa ilegal, puedes aquí pinchar y denunciar. Entonces tienen las varias opciones. Ahora en la era de la digitalización no podemos desconocer estos espacios y empezar a participar. Bueno, pues una forma de ayudar a ejercer el derecho de las comunidades indígenas es participando en estos espacios que creo que es accesible a cada uno de nosotros y como obligación y deber como ciudadanos tenemos que colaborar para que este mundo sea el mundo en condiciones para todos nosotros y para las futuras generaciones. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Lili, por el espacio compartido y bueno, a hacer eco, como nos motivaba ella, a hacer eco en las situaciones del territorio. Entonces, si después nos puede enviar el link, entonces Te nosotros lo lo paso reenviamos. ahora, ¿Ah? lo Sí, paso ahora al chat, lo paso sí. ahora al chat. Entonces, pues, especialmente para nuestros hermanos y hermanas que están en Perú, para que puedan también hacer su comentario, puedan leer y también creo que es muy importante. Bueno, entonces prendemos las cámaras para la foto final. Agradecemos nuevamente a Lili, sabemos que es una mujer muy ocupada, pero pudo estar presente, así que muchas gracias. Ahí A está, desde ustedes. Huichín, muy bien, en San Fernando. Muchas gracias. Qué buena Ahí las discusión. hermanas nos pueden Hasta ayudar, aquí hay luego, muchos muchas profesores gracias. que pueden responder, ¿cierto? Chao, Alfonso, hola. Bueno, prendemos las Chao. cámaras entonces y Está sacamos muy la fotito, bien. ¿eh? Lili, nos vemos. Esperen la fotito. Gracias. Ana Lucía, Fernando, no sé si pueden. Hola, Nemerit, hola, profe. Muy bien. Ahora, Nemerit, prende la camarita un poquitito y ahí que no alcancé a sacar la foto. Muchas gracias. ¿Y sí? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, este espacio también te ha ofrecido Reiva como parte de SEAMA y un fuerte aplauso y abrazo para Lili por el espacio compartido. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias.